Muy buenos días, amigos televidentes. Una vez más con ustedes en Sentido Común. Qué bien que estamos en Sentido Común esta mañana y vamos a conversar, como siempre, temas de interés nacional e internacional. En nuestro primer día, o en estos días, mejor dicho, del tema del tránsito, andamos un poco nerviosos porque no hemos entendido como ciudadanos lo que es las explicaciones que han dado las autoridades en torno al movimiento de tránsito y la izquierda. En ese chiste estamos diciendo de que la izquierda, o mejor dicho, el giro a la izquierda, para que no se confundan, parece que es conflictivo, como es el caso de todas las izquierdas. Usted casi no puede accionar con la mano izquierda si es derecho, y no puede pensar como izquierda, como izquierdita en términos filosóficos y políticos. O sea, como quiera tiene problemas. Ahora tiene problemas doblando a la izquierda. Pero es un simple comentario que quiero hacer porque independientemente de que no tengo la calidad para pensar y decir si es beneficioso, si el resultado sería beneficioso o no, pero sí tengo la calidad para decir de que no ha tenido la suficiente difusión, la suficiente educación para entender los lugares donde se puede o no se puede hacer el giro hacia la izquierda. Pero de todas formas, veremos y colaboraremos con todo lo que sea posible para que, si se implementa, pues como ciudadanos podamos ser partícipes de esta jornada, porque lo que sí estamos seguros que vivimos en una jornada pasada, un experimento que se convirtió en una experiencia que yo no sé por qué murió, y me refiero a la onza con Hanlep Herman, en aquella ocasión donde el tránsito era un desorden y en poco tiempo Hanlep logró organizar un sistema, por lo menos la parte suburbana, que funcionó y que la gente lo ha ponderado como bueno y válido. Y de buenas a primeras desapareció aquella opción y casi sin ninguna explicación apareció una a la luz absurda, porque todavía sigue la gente cuestionando y recordando la onza y recordando a Hanlep Herman por el éxito que se le atribuye a la organización del tránsito entonces. Pero bien, en nuestra crítica no hay absolutamente nada que no sea el espíritu de tratar de manejar la situación a un nivel de productividad. Pero bien, el tema de hoy, que tenemos un invitado de lujo, Tito Olivo, con quien siempre conversamos temas de gran importancia, que son los temas de economía y de política internacional, y lo hemos invitado porque tenemos el interés de integrar una especie de conversatorio con algunos sectores de la economía nacional, y que hemos tratado con algunas personas, pero me han enredado más de lo que he estado. En este caso, los temas económicos para mí no son los temas de gran fluidez, pero son sumamente importantes. En este momento tenemos la amenaza, tenemos
la discusión de las diferentes monedas y el dominio de la moneda internacional para intercambio, etcétera. La moneda internacional ha sido el dólar. Hay mucha confusión con la devaluación o la desaparición del dólar, como muchos piensan. Para nosotros no hay ninguna posición, porque ya hemos confesado que no somos expertos en estos asuntos de economía, sobre todo cuando hay tantas amenazas. Pero una de las amenazas más severas que he visto para el dólar en todo lo que es mi vida ha sido el anuncio y el surgimiento de una moneda internacional que pretende competir con el dólar, pero que en realidad desde su nacimiento hasta la fecha de hoy no estoy convencido. No quiero decir que no esté trabajando, pero yo no estoy convencido. Pero como en mi caso ya, que soy un inepto en todo este tipo de cosas, he invitado a Tito Olivo a ver si nos da luz sobre el tema de lo que es el BRICS. El BRICS, ustedes deben entender que es un sistema monetario internacional que se ha creado a partir de la participación de sectores, si se quiere, contestatarios al sistema económico mundial, y que a través del BRICS pretenden crear condiciones totalmente diferentes. Pero para que nos explique todo ese tipo de cosas y al mismo tiempo ir viendo cuáles son los países que integran el BRICS, para lo cual hemos colocado en pantalla, y le pedimos a nuestro productor, a nuestro director, que nos la mantenga ahí, si nos la puede acercar un poco más, mucho mejor, para ir viendo cuáles son los países que integran el BRICS, pero al mismo tiempo para que Tito nos diga en todo el largo del programa y nos convenza de que el BRICS es un éxito, de que el BRICS tiene sentido, y nos quite estas dudas que tenemos sobre el funcionamiento real del BRICS, porque hasta ahora entendemos que el BRICS debía haber estado incidiendo sobre todo en los países que son miembros, y no vemos eso. Un poquito larga mi introducción, pero voy a dejar que Tito tome la rienda en ese orden. Buenos días, don Tito Olivo. Buenos días, Marcos, y buenos días a los amigos televidentes. Una corrección: el BRICS no es un sistema monetario. Qué bien. El BRICS es un sistema estratégico de alianza de países para ampliación de mercado. Te lo digo así para ir descantando. Claro, claro. El BRICS surge como acrónimo, o sea, en el 2001, cuando un economista de Goldman Sachs, de apellido O'Neill, habla que Brasil, Rusia, India y China, que era BRICS inicialmente, iban a ser las economías que al 2050 iban a normar por el crecimiento y el tamaño y la cantidad de materia prima que tenían, iban a normar las economías. Y ahí se acuña ese... Una pequeñita interrupción para que nos descifre, para poner la gente más en contexto sobre el BRICS, que es BRICS. ¿Qué significan esas siglas? No, Brasil, Rusia, India, China, y después se le agrega Sudáfrica, que es BRICS. Pero, ¿qué se plantea? Eso se queda ahí. El nombre de ese economista, O'Neill, lo dice. Pero ya en el 2006, esas naciones, Lula en la presidencia y algunos otros, presidente Medvedev que estaba, se unen y comienzan a hablar de esa integración de mercado, que es diferente a una moneda de curso legal para hacer negociaciones. Porque yo entendía que el BRICS surgiría una moneda física. No.
es una integración. Entonces, a partir de ya del 2009 tienen la primera reunión e integran a Sudáfrica, y por eso la S, BRICS. Comienzan en una forma a tratar de hacer negocios, Rusia, China, India, pero con los conflictos que se daban, para esa época Rusia y China se veían con recelo, China y la India tenían problemas también fronterizos, ambos, pero se mantenían ahí. ¿A dónde real y efectivamente despegan los BRICS? En el año 2014, los norteamericanos impulsan un golpe de Estado, el golpe de Estado del Maidán en Ucrania, para hacer con Rusia lo que se había hecho con Yugoslavia, o sea, fraccionar a Rusia en varios estados. Y para eso necesitaban quitarle a Crimea, que era la salida a agua caliente de la flota navales rusa. Y por lo tanto, iban a quitar a Ucrania de la órbita rusa, con apoyo ruso, y iban a ir desmembrando a Rusia para quedarse con todos esos bienes, porque Rusia tiene mucho litio, Rusia tiene mucho oro, Rusia tiene mucho petróleo. Y recuérdate que ya en el 2002 se había escrito el libro La economía del hidrógeno, y ahí planteaba Rifkin que si Estados Unidos no invadía los países, no se iba a la economía de hidrógeno, iba a tener que invadir a los países productores de petróleo que eran contestatarios hacia Estados Unidos. Pero se ha discutido, o sea, el tema de que los BRICS se conviertan en una moneda. Eso viene aparte. Entonces, ahí en esas circunstancias se produce la intervención o tenían que invadir a los países productores de petróleo. Se produce la invasión a Irak, diciendo que tenía armas de destrucción masiva, se decide el derrocamiento y la invasión a Libia, y entre esa esfera norteamericana estaba la destrucción de Rusia para formar varios estados y controlar a Rusia. Y por eso la fueron cercando, poniéndole países que anteriormente eran vecinos, que eran de la órbita soviética, lo metían en la OTAN para ir cercando a Rusia. ¿Qué pasa? Putin les rompió el esquema. Se quedó con Crimea, dejó la flota, comenzó a fortalecer. Cuando le ponen las sanciones a Rusia por quedarse con Crimea, fortalece sus relaciones con China y comienza a analizar cómo a través del SWIFT bancario norteamericano, el SWIFT bancario que se encuentra en Bélgica, pero que lo controlan los Estados Unidos incide en las otras naciones que sanciona. ¿Cómo así? Por ejemplo, el sistema SWIFT es un sistema de mensajería que tú tienes. Recuérdense que en Bretton Woods se determinó en 1944 que la moneda de intercambio internacional iba a ser el dólar. Entonces, a partir de 1973, con ese sistema de mensajería, con los bancos corresponsales, que la mayoría son norteamericanos, tú tienes con tu banco corresponsal, por ejemplo, Marco va a comprar en Alemania, va a comprar qué sé yo, carro o lo que sea, tiene que hacer una transferencia, pero su banco corresponsal se comunica con el banco corresponsal norteamericano y ese por sistema SWIFT indican que el pago puede ser realizado. Y eso le mantiene el control de la economía global a Estados Unidos. Ahora, ellos comienzan entre China y Rusia a desarrollar un sistema SWIFT paralelo para que en el momento que Estados Unidos sancione a Rusia o sancione a China, en ese momento ellos poder romper el bloqueo de las sanciones. Porque
por eso, tú ves que cuando Cuba recibe un pago que Estados Unidos quiere apropiarse, se apropia de los fondos porque ya sabe por dónde viene y lo confisca. Pero el BRICS no ha roto ningún bloqueo, al contrario. Sí, no, pero espérate. Al contrario, está más bloqueado el mundo. No, espérate, sí lo ha roto. ¿Qué pasa? Cuando se da la operación especial de parte de Rusia, después de violarse los acuerdos de Minsk, entonces le ponen la mayor cantidad de sanciones a Rusia. ¿Cómo rompe Rusia eso? Reorientando todo el gas y el petróleo, la mayor parte del gas y el petróleo, que iba al mercado europeo, llevándolo entonces a China y a la India, con la famosa flota fantasma que se ha planteado. Entonces, ellos comienzan a llevar todos esos productos a Rusia y China. Ahora, ¿cómo los rompen? Esencialmente, a través de un sistema de plataforma de pago que ellos hicieron para ambas naciones, y a través de ese sistema de plataforma de pago que lo pudieron agilizar. ¿Cuáles son los países pobres que están alrededor del BRICS? Bueno, ahora mismo creo que Cuba va a entrar como parte a formar parte del BRICS. Bueno, ha entrado está Egipto. Venezuela. No, Venezuela hubo un conflicto entre Lula y Venezuela. Y Venezuela, que está en stand-by para entrar, pero ya Cuba va a entrar, y está Egipto. Qué bien esa imagen ahí, perfecto, Alex. Ahí tenemos a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo que significa ese verdor que se ven ahí son los países que están integrados al BRICS. No, parte. Eso eran lo primero, lo primigénito. Exactamente. Lo primigénito. Sí. Ahora hay aproximadamente más de una veintena, diría yo, de países que están integrados. Y alrededor del 50% de la población mundial. Sí. Que es lo que tú tienes que verlo porque son consumidores. Sí, pero el impacto del BRICS, por ejemplo, yo en este caso como profano, no lo veo, porque, por ejemplo, cada día Cuba tiene más dificultades si es miembro del BRICS. No, todavía no es miembro, está. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Se ha visto que aquí están ya. Aquí está Egipto, está... o sea, ahí están los países que ya se han... Dice, nuevo BRICS, sí. Arriba están los viejos BRICS. Y abajo están los nuevos. Los nuevos BRICS, es decir... Está Argentina. Argentina no debe estar. Sí, porque entró antes de que Milei llegara. Pero seguro que no va a funcionar como tal. No, el presidente de Argentina no ha estado en ese, nuevo presidente no ha estado en esa tesitura. Bien, pero sí vamos a tener que hacer una pausa por razones técnicas, pero vamos a seguir con el tema porque para mí el tema es sumamente interesante porque hay una presión económica en el mundo, sí. Y entonces se necesita ver cuáles son los elementos que flexibilizan esa presión. Vamos a la pausa, señor director.